Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos sean a este webinar, a este evento en vivo, en donde vamos a estar hablando con respecto a la teoría de Down, en donde no solamente nosotros el Distrito Financiero pues brindamos este tipo de conocimiento, sino que también el portal de FX Street que nos brinda este espacio, nos dio esta invitación para estar hablando con respecto a esta teoría que se puede entender como una de las teorías más importantes de, digamos, del análisis técnico, o bueno, digamos que más que importante, podría referirme más al hecho de que es una de las teorías que los traders más utilizan, sobre todo para poder entender el movimiento de los precios en los activos y adicionalmente tratar de entender un poco mejor el comportamiento en sí de la psicología de los precios de los individuos, que es la teoría de Dow. Entonces, aquí lo importante es que con este evento vamos a estar hablando de esta teoría, vamos a estar entendiendo cuáles son esas seis primicias que nos trae y adicionalmente pues vamos a tratar de entender, bueno, cuál es ese valor agregado que nos deja esta teoría y cómo nosotros la podemos empezar a implementar un poco más desde el punto de vista del análisis técnico. ¿Listo? Entonces, pues nada, bienvenidos a todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero y vamos a arrancar con este tema que la verdad me parece me parece muy interesante y vamos a partir desde lo básico. ¿Y qué es lo básico cuando nosotros hablamos de cualquier tema en el trading? Es entender a qué corresponde y más que todo es cómo nosotros lo podemos ir, digamos que entendiendo de acuerdo a ese tema que constituye desde el punto de vista del análisis del mercado, en este caso por parte de la teoría de Down corresponde al análisis técnico, principalmente cuando estamos hablando del análisis chartista. Entonces, nosotros debemos recordar que un trader, para poder tomar una decisión de inversión, debe realizar un buen análisis de mercado. Que el análisis del mercado se puede entender como el estudio del comportamiento de los precios teniendo en cuenta los factores técnicos y fundamentales de los diferentes activos que se presentan en los mercados financieros. Entonces, claro, ya entendemos que el análisis técnico es simplemente el estudio del precio utilizando el análisis técnico y el análisis fundamental, cuando hablamos del análisis de mercado. El análisis técnico, que hace parte de ese análisis de mercado, lo que hace es que estudia la información de los precios en el mercado. Es decir, se centra desde la psicología de los precios, es decir, cómo se materializan los precios en los gráficos. Y ahí es cuando nosotros vamos a poder entender que existe un análisis chartista, que es la formación de los precios, y el análisis cuantitativo, que es la información de los indicadores con respecto a los diferentes tipos de activos que nosotros pues en sí analizamos todos los días para poder tomar decisiones de inversión. Y por el otro lado tenemos el análisis fundamental que se basa, digamos que no en la psicología de los precios, sino se centra en el estudio del comportamiento de los precios de los activos, teniendo en cuenta diferentes teorías financieras o diferentes factores externos a los precios que obviamente pueden determinar el comportamiento de los precios en los activos. No estoy diciendo que no vaya a afectar a los precios, por supuesto que sí, sino que es que aquí estamos hablando de estudiar los precios de acuerdo a factores financieros y macroeconómicos. Entonces, claro, es algo completamente, digamos, diferente al análisis técnico. Aquí es donde nosotros podemos entender que vamos a poder utilizar análisis fundamental, podemos utilizar herramientas basadas en noticias, herramientas basadas en fundamentales, herramientas ya profesionales que puedan mirar factores tanto macroeconómicos como, bueno, incluso de diferentes índoles. Y claro, esto es lo que se centra en el análisis fundamental. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la teoría de Down, hace referencia a esa parte del análisis técnico que ya sabemos es el estudio del comportamiento de los precios en los mercados y que hace parte del análisis chartista. Es decir, aquí tenemos la parte de la teoría de Down porque nosotros lo que queremos entender con el análisis chartista es la formación de los precios. Y Down nos ofrece una gran perspectiva en su teoría
con respecto a la formación de los precios, que al final eso qué es lo que nos va a permitir a nosotros los traders, pues analizar y tomar decisiones de inversión. Esa la realidad, hace parte de ese análisis técnico, recordando que efectivamente es el análisis del precio según cómo este se va comportando de acuerdo a la relación de oferta y demanda que se puedan presentar en los activos. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de el análisis chartista y por qué, digamos, hacemos tanta referencia para hablar de la teoría de Down, es que el análisis chartista se basa en el análisis y el entendimiento del gráfico, en donde nosotros, como traders, ¿qué es lo que tenemos que trabajar siempre? En identificar las tendencias, identificar los soportes y las resistencias y adicionalmente identificar aquellos patrones y figuras que se van formando a través de los precios en el tiempo. Entonces, claro, cuando nosotros ya entendemos esto, podemos arrancar con, digamos que una mayor tranquilidad al momento de hablar de la teoría de Down. Entonces, ¿qué es la teoría de Down? Y adicionalmente, ¿por qué es tan importante para los traders entender esta teoría? Normalmente, esta teoría de Dow fue, bueno, principalmente lo que le permite a los traders es entender el análisis de los máximos y de los mínimos de los precios y adicionalmente poder entender esas fluctuaciones para llegar a determinar la, digamos que esa dirección de los mercados. Entonces, eso es lo que normalmente nos dice la teoría de Dow y que adicionalmente es una de las teorías principales en el cual fue creado por Charles Henry Dow, en, o digamos que precursor del análisis técnico a finales del siglo XIX y en el cual pues efectivamente a través de el estudio de la psicología humana pues Dow creó precisamente esta teoría en los cuales se basa en los diferentes principios que nosotros vamos a empezar, bueno, que vamos a hablar en este webinar, pero más que todo es que quiero que todos entendamos que Down, o bueno, Charles Henry Down, lo que quiso, digamos que materializar en su teoría fue que normalmente la psicología en el movimiento de los precios o este efecto se determina de acuerdo a ese comportamiento humano y que adicionalmente uno como operador del mercado no se debe anticipar a los cambios de tendencia, sino que se debe reconocer la aparición de esos mercados alcistas y bajistas y que adicionalmente de acuerdo a estos tipos de mercado nosotros podemos empezar a interactuar de una mejor manera. Y adicionalmente, entonces uno como operador o como trader dice como, bueno, pero ¿qué tiene que ver aquí el tema de la psicología humana? Y es que principalmente cuando nosotros hablamos de la psicología humana, vamos a tener en cuenta es que principalmente nosotros como operadores del mercado vamos a poder ver que los precios van a tener movimientos alcistas, bajistas o momentos de quietud, que esos momentos donde pues digamos que nosotros vemos que no está pasando nada es precisamente porque existe indecisión por parte de los operadores del mercado. Entonces, claro, lo que Down se dio cuenta es que precisamente cuando existen esas tendencias a la alza, o bueno, se presenta principalmente por el entusiasmo de los operadores con respecto a un activo, cuando se presenta el movimiento bajista es cuando ya pasamos de algo que entendemos como una fase de participación ya a un punto de, digamos que ya fase de desparticipación, por decirlo así. Es decir, es un momento donde los operadores ya están saliendo a tomar beneficios y precisamente es cuando se presentan esos movimientos bajistas o que en esos momentos de indecisiones que se está esperando nueva información por parte de los mercados. Entonces, claro, normalmente son los mismos traders o es esa misma interacción entre la oferta y la demanda que determina el comportamiento por parte de los precios y es cuando se genera la tendencia. Entonces, claro, Down lo que nos trae en su teoría es que materializa todos esos aspectos o todos estos conceptos en 6 principios y en esos 6 principios lo que intenta hacer Down es darnos una buena explicación con respecto a por qué los mercados mantienen ese movimiento cíclico y nosotros cómo vamos a poder participar en ellos. ¿Listo? Entonces, la primera premisa es efectivamente que las medias o los índices lo descuentan todo. Normalmente aquí lo que nos está diciendo Down es que al momento en que nosotros estamos viendo
¿Cómo se van materializando los precios en un activo? Es que estos reflejan el comportamiento de la oferta y de la demanda. Por eso es que normalmente cuando nosotros entendemos o mencionamos que las medias lo descuentan todo, es que estamos viendo que esas oposiciones a favor o en contra de los activos es lo que determina la formación de los precios. Normalmente esta premisa digamos que no es exenta a diferentes desastres naturales o casos fortuitos, dado que los precios no pueden anticipar estas situaciones. Supongamos un hecho en el cual se pueda llegar a presentar una tormenta, digamos que una tormenta climática por parte de el Golfo de México. Normalmente cuando esto ocurre, ¿qué es lo que pasa con respecto a los precios internacionales del petróleo? Pues efectivamente que el WTI aumenta porque digamos que las plataformas petrolíferas cierran, ¿cierto? Entonces, claro, normalmente esas situaciones no están contempladas por parte de los precios en los activos. Digamos que esa sería como una de las únicas, digamos que excepciones que puede existir por parte de que efectivamente las medias o los índices lo descuentan todo. En pocas palabras, cuando hablamos de medias, ¿a qué nos referimos acá? Desde el punto de vista de los precios, que los precios lo descuentan todo. ¿Por qué? Porque es que al final cualquier aspecto que pueda ocurrir con respecto al activo siempre va a estar materializado con respecto a el precio. Es decir, el precio va a ser el reflejo de qué es lo que está pasando con respecto a dicho activo. Y que adicionalmente uno podría llegar a pensar, pero esto solamente digamos que se puede centrar en el mercado de acciones. No, se puede centrar en cualquier tipo de activo. ¿Por qué? Porque es que al final, cuando nosotros vemos un precio, vamos a tener en cuenta que ese precio se está determinando de acuerdo a la relación de la oferta con respecto a la demanda del activo. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la primera, bueno, principio o algunos dicen premisos de Down. ¿Listo? Ahora, el segundo principio hace referencia a que los mercados tienen tres tendencias. Entonces, claro, ¿a qué hace referencia esto con respecto a Dow? Y es que principalmente cuando nosotros estamos viendo la tendencia de un activo, ya sea en un marco, sobre todo cuando estamos hablando de marcos mayores, un marco de diario, marco de 4 horas, es que nosotros vamos a poder observar de que dentro de esas tendencias dentro de ese gran movimiento existe una tendencia principal, una tendencia intermedia y una tendencia menor. Normalmente la tendencia principal representa la corriente de la tendencia o más que todo pues esa dirección. Digamos que más que principal se podría decir de mayor marco o digamos que mayor marcación, por decirlo así. ¿A qué hace referencia esto? Es que es la más visible, es donde nosotros vamos a poder identificar principalmente la dirección general de la tendencia y que esta normalmente tiene una formación de mayor o de largo plazo, es decir, mayor a un año y que siempre una tendencia principal puede estar conformada de 3 meses hasta, pues obviamente estamos hablando en términos de años en lo que pues se puede formar esa tendencia principal. Luego de esto tenemos una tendencia intermedia que representa las olas o movimientos que marcan esa corriente. ¿Cuál corriente nos hacemos referencia? Hacemos referencia a la corriente de la tendencia principal. Normalmente aquí esas tendencias intermedias componen la tendencia principal, de las cuales están marcadas en periodos de 3 semanas a 3 meses. ¿Por qué? Porque si digamos que llega a superar los 3 meses, es cuando nosotros podemos ver que ya no se presenta o que la tendencia principal está, digamos que dominada por una nueva tendencia o que se puede presentar un cambio de tendencia en la tendencia principal. A eso hace referencia cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de un marco intermedio compone un marco mayor y adicionalmente que esos marcos intermedios están compuestos por tendencias menores que normalmente aquí representan las ondas de las olas, es decir, la intermedia representa olas, la menor representa ondas en esas olas, porque normalmente son marcos mucho pequeños que digamos que tienen un máximo de 3 semanas y que normalmente, ¿cuál podría ser el mínimo? ¿No? Pues podríamos estar hablando de marcos de horas, o sea, o movimientos muy pequeños que componen a esa tendencia principal. Entonces, claro, siempre los precios de los activos se van a mover bajo estos aspectos.
Suponiendo en que nosotros estamos viendo el comportamiento, digamos aquí, del australiano con respecto al dólar entre el 2001 al 2006, vamos a poder ver que durante 5 años la tendencia principal fue una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que los mínimos buscan niveles mayores. Pero lo que podemos estar seguros es que a medida en que esa tendencia principal se marcaba, también se marcaban tendencias intermedias y tendencias menores dentro de esa tendencia principal. Es decir, la tendencia principal está compuesta por tendencias intermedias y esas tendencias intermedias están compuestas por tendencias menores. Aquí es cuando nosotros los traders podemos, digamos que, operar bajo diferentes teorías adicionales, como puede ser en el caso de la teoría de las ondas de Elliot, o incluso en el tema de teoría de Fibonacci, cuando estamos hablando de retrocesos o extensiones de Fibonacci. Entonces, claro, normalmente cuando nosotros operamos con Fibonacci, ¿qué es lo que esperamos? Una corrección de la tendencia principal o de la tendencia intermedia. Y ahí es cuando efectivamente nosotros podemos estar pendientes de la formación de bueno, de las tres tendencias que componen en sí a una tendencia en general, o una principal, una intermedia y una menor. ¿Listo? Eso es lo que nosotros entendemos según el segundo principio de la teoría de Down. Adicionalmente, Down se dio cuenta que además de que se marcan tres tendencias principales, normalmente estas tendencias principales no tienen tres fases de mercado. Entonces, en donde vamos a tener la fase de acumulación, la fase de distribución y digo de participación y la fase de distribución. Entonces, claro, estas tres, digamos que fases del mercado, ¿a qué hacen referencia? A la psicología de los precios en los activos. Es decir, aquí es cuando nosotros podemos ver el comportamiento humano al momento en que se están marcando las tendencias en los activos. Entonces, cuando nosotros arrancamos por la primera fase, que es la fase de acumulación, es cuando efectivamente vamos a poder ver que los operadores qué pena con ustedes. Los operadores empiezan a comprar diferentes, digamos que acciones, activos, y que adicionalmente aquí es cuando nosotros podemos ver que son la compra de los más astutos, dado que aquí es cuando se empieza a marcar la primera fase de la tendencia, sobre todo de una tendencia alcista. Por eso es que se entiende como una fase de acumulación. Pasamos de una lateralidad y en esa lateralidad podemos observar de que rompe con respecto a una resistencia y eso se convierte en tendencia alcista. Es decir, a esto hace referencia en que estábamos en una fase de acumulación. Luego pasamos a una fase de participación que es donde normalmente vamos a poder ver que los seguidores de la tendencia o los que efectivamente se montaron en esa acumulación o a lo largo de que sigue marcando la tendencia alcista, van a empezar, digamos que efectivamente a participar de una mayor manera, es decir, son aquellos que efectivamente quieren seguir impulsando ese movimiento a favor de la tendencia y luego va a llegar a la fase de distribución, que en la fase de distribución es cuando ya se marca ese punto máximo y nuevamente vamos a poder encontrar una oscilación lateral donde efectivamente ya es que esos operadores que entraron tanto en la fase de acumulación como en la fase de participación, que la fase de participación se entiende como esa tendencia alcista, pues efectivamente ahí ya digamos que empiezan a cerrar sus operaciones porque, claro, están empezando a tomar utilidades. A eso se refiere como las tres, digamos que, bueno, las tres fases de mercado. Y que adicionalmente en esa fase de distribución, normalmente ya que efectivamente no existen, digamos que, un mayor incentivo para que se mantengan esos niveles tan altos, lo que luego podemos esperar es un movimiento bajista o una tendencia bajista que adicionalmente también se puede entender como una fase de participación para aquellos operadores que operan CFDs para tomar posiciones contrarias, es decir, tomar una posición vendedora sobre el activo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver reflejados en los precios? Es a través de simplemente el movimiento de estos en el tiempo. Normalmente cuando nosotros pasamos, como les mencionaba anteriormente, una fase de distribución es cuando los traders salen de sus posiciones, es decir, salen o cierran sus trades. Adicionalmente, no significa que solamente los van a cerrar, sino que también los osos pues empiezan a tomar dominio en el activo, empiezan a tomar posiciones, eh, eh, empiezan a tomar
posiciones vendedoras y efectivamente es cuando se marca esa tendencia bajista. Es decir, eso también se puede entender como un punto de participación, sino que es una participación, claro, desde el punto de vista en contra de los precios o buscando niveles mínimos de los precios. Luego de esto pasamos a, nuevamente, inicialmente, pasamos a una fase de acumulación que normalmente aquí es cuando nosotros podemos ver que hay nuevo ruido de información y ese nuevo ruido de información lo que me va a permitir o lo que va a permitir a los operadores es nuevamente confiar en el activo y tomar posiciones compradoras. Ahora, comprador. Aquí, o normalmente aquí están es cuando estamos con los compradores. Ahora, un ejemplo de esto, digamos que para entenderlo de una mejor manera, es cuando Apple hace referencia al anuncio de que va a hacer, dar el lanzamiento, supongamos ya ahorita estamos en el iPhone 14. Entonces, claro, va a lanzar su iPhone 14 y digamos que Apple empieza a soltar nueva información con respecto a su iPhone 14. Entonces las personas que confían en la acción de Apple o que quieren comprar desde el punto de vista de Apple, pues van a pasar o van a, si pasan de esa parte de tendencia bajista a una fase de acumulación. Entonces nosotros confirmamos siempre la fase de acumulación cuando se presenta pues efectivamente ese rompimiento con respecto a la resistencia. Cuando nosotros estamos en una fase de distribución, ¿cómo lo identificamos? Que ya no crecen niveles más altos y que adicionalmente se presenta el rompimiento de un soporte, ¿cierto? Entonces, claro, se presenta el breakout o el rompimiento de la resistencia, se marca tendencia alcista, vemos el movimiento creciente y aquí pasamos esta tendencia alcista, se entiende como una fase de participación nuevamente. Entonces, claro, aquí los traders que no entraron en la fase de acumulación empiezan a tomar posiciones compradoras, se marcan mínimos cada vez más altos y efectivamente ya pasamos a la fase de distribución. Que en la fase de distribución nosotros vamos a tener en cuenta como, bueno, ya se dio la publicación o ya se lanzó, pueden tener como el lanzamiento del iPhone 14. Entonces, claro, puede que en toda esta fase se marquen niveles cada vez más altos, pero siempre va a llegar un punto tangencial en donde ya, por más de que se presente nueva información, los precios no van a seguir creciendo. Pero adicionalmente, en esta fase de participación es cuando se empiezan a dar publicaciones de rumores, de primeras imágenes, digamos que nueva información que impulse a esa posición compradora o que pueda justificar esa posición a favor de los precios. Entonces, eso es lo que normalmente uno puede ver cuando participa en el mercado accionario. Y que si solamente funciona en el mercado accionario, no, funciona en cualquier tipo de activo. Al final, esto es una fase normal desde el punto de vista comprador y vendedor por parte de los activos. Ahora, ¿qué es lo importante cuando nosotros trabajamos en el tercer principio de Down? Es que nosotros vamos a poder sacar el mismo provecho. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? Simplemente es a través de la identificación de soportes y resistencias. Si nosotros entendemos de que al momento en que se presenta una lateralidad, estamos pendientes ante un soporte, una resistencia que ubicamos desde nuestro punto de vista del análisis técnico, pues simplemente tenemos que estar pendientes ante el rompimiento del soporte o la resistencia. Si estamos operando desde el punto de vista del oro, que de hecho ahorita está en niveles bastante bajos, y vemos de que efectivamente está rompiendo con respecto al soporte, pues significa de que las condiciones del oro no son viables en estos momentos. Puede ser porque simplemente el miedo a una recesión lo que va a generar es que aumenten las posiciones sobre el dólar estadounidense. Entonces, claro, si nosotros vemos que los incentivos generan de que se presenten rompimientos desde el punto de vista del soporte, significa que pasamos de una fase de distribución a una tendencia bajista y que luego posiblemente podemos estar en una acumulación o que incluso nuevamente podamos pasar a una distribución. Normalmente el mercado no siempre se va a mover de esta manera de distribución, acumulación, distribución, acumulación, sino que pueden ser varias fases de acumulación o pueden ser también bastantes fases de distribución. Lo importante es que la mejor manera de uno como trader de utilizar y aprovechar este principio va a ser siempre a través del rompimiento de soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder identificar si lo que se puede marcar es una tendencia o una posible tendencia bajista o una posible tendencia alcista. ¿Listo? Ese es el tercer principio y que adicionalmente considero que es el más utilizado por parte de los traders. Ahora, luego viene por parte del cuarto principio, ya hemos visto tres, ahora el cuarto o la cuarta premisa por parte de la teoría de Down, se entiende como que efectivamente las tendencias se mantienen bueno, una vez que surjan factores que den explicación con respecto a esas tendencias. Entonces, claro, ¿a esto a qué hace referencia?
a que si ya sea que se marque una tendencia a favor o en contra de los precios de un activo, es que exista siempre nueva información que mantenga ese movimiento o que digamos que justifique por qué los operadores del mercado están digamos que a favor o en contra de un activo. Si nosotros, de hecho, nos ponemos vigilantes con respecto al mercado actual y adicionalmente podemos identificar que un activo mantiene una tendencia bajista a lo largo del tiempo, vamos a estar siempre de acuerdo de que esto se va a presentar a medida en que el comportamiento de los precios justifican dicha caída. Supongamos, de acuerdo al comportamiento actual, que sobre todo es el movimiento bajista por parte del euro dólar. Entonces, en este caso, vamos a mirar el euro dólar en un marco de una hora y no solamente es por el hecho de mirar el Ichimoku o el ADX, sino que simplemente lo que podemos observar utilizando solamente análisis chartista es que los precios en los activos mantienen esa tendencia bajista, sobre todo que se ha mantenido a lo largo de las últimas, podría decir que 2 jornadas, que fue bastante fuerte. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque claro, pasamos de nueva información con respecto a que el Banco Central Europeo, ¿cierto? Pues ha confirmado de que efectivamente la inflación está fuerte. Por parte de la Reserva Federal también se ha determinado que la inflación está fuerte. Que claro, la Fed tiene una política de tasas más agresivas que el Banco Central Europeo. Entonces eso lo que ha motivado es que efectivamente se mantengan niveles más a favor del dólar estadounidense. Y que adicionalmente, si miramos desde el punto de vista de la adversión y el apetito al riesgo, ahorita la adversión al riesgo es dominante y que los operadores del mercado en donde se están refugiando, en el dólar estadounidense. Entonces eso justifica de que se vean niveles de precios que no se habían visto desde el 2002, que eso es lo que nosotros estamos viendo actualmente desde el punto de vista del euro dólar. ¿Listo? Entonces, claro, toda esta información, a medida en que se va conociendo, va justificando de que los operadores busquen niveles mucho más bajos. E incluso si lo miramos desde el punto de vista diario, vamos a poder observar que desde el 2021, desde mayo, la tendencia principal es bajista y que la tendencia, digo, si principal bajista, las intermedias contribuyen a esa fase bajista y que las menores obviamente hacen parte de esas tendencias. Y adicionalmente, si nosotros lo miramos nuevamente en un marco de una hora, ¿qué podemos observar? Que tenemos varias fases de distribución en el mercado. ¿Por qué? Lateralidad, rompimiento en el soporte, tendencia bajista. Lateralidad, rompimiento en el soporte, tendencia bajista. Lateralidad, rompimiento, tendencia bajista. Obviamente, esta es una pequeña lateralidad. Acumulación, fase de participación alcista. Nuevamente, lateralidad, acumulación bajista, una larga lateralidad, luego una pequeña fase de tendencia alcista, que es lo que nos está diciendo rompimiento con respecto al soporte, tendencia bajista, lateralidad, distribución, 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 acumulación, distribución, ¿me entienden? Todo se mueve bajo estos principios. Normalmente a los traders por eso les gusta tanto la teoría de DAO, porque la teoría de DAO siempre brinda esa posibilidad de que el trader pueda entender de una mejor manera los precios y que adicionalmente pueda justificar esos movimientos a favor o en contra de los precios. Por eso mismo es que el cuarto principio, que es el principio de confirmación, normalmente justifica por qué las tendencias se mueven bajo una tendencia o se mueve bajo tres aspectos, o digamos que está compuesta por tres tipos de tendencia, y que adicionalmente por qué las fases de acumulación y distribución y de participación en el mercado se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, claro, en pocas palabras, vemos que el principio de confirmación contribuye con los demás principios. Ahora, también que el volumen acompaña la tendencia. Normalmente cuando nosotros hablamos de este quinto principio, es que normalmente el volumen siempre se va a incrementar al movimientos a favor de una tendencia y van a disminuir en los movimientos en contra de una tendencia. Esta teoría no está, digamos que no voy a decir que es incorrecta, no, de hecho es bastante correcta, sino que normalmente en mercado Forex, digamos que el volumen, digamos que no es relevante para el momento en que nosotros como traders retail vamos a tomar posición. Entonces, claro, normalmente en activos, sobre todo como lo que puede ser en el caso de los índices bursátiles, como en el caso del mercado accionario, sí es importante ver el acompañamiento de la tendencia. Y adicionalmente, ¿por qué? Porque si nosotros volvemos a el tercer principio, que es de la fase
de acumulación, de participación, de distribución. Ya sabemos que esa fase de participación y de acumulación es cuando aumentan el número de compradores, ¿cierto? O incluso también puede ser el número de vendedores, pero que hay más participación. A medida que hay más participación, los movimientos van a ser mayores. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor volatilidad debido, pues, efectivamente a ese incremento de participación por parte de los activos. Entonces, claro, por eso es que cuando nosotros observamos de que el volumen está presentando crecimientos, o qué pena, cuando la tendencia se va marcando, como lo podemos ver, esta tendencia alcista, se debe a esos picos de volumen que, claro, a medida en que se aumentan los picos, sobre todo como lo podemos ver en este caso o en este caso, pues es cuando efectivamente vamos a ver que esa tendencia alcista se va a marcar mayormente en el tiempo y que claro, eso lo que nos va a decir a nosotros es que si aumenta la participación a favor de un activo, significa que los movimientos van a ser cada vez mayores, los precios van a buscar niveles mínimos cada vez más altos y que precisamente todo eso se debe inicialmente porque el volumen hace referencia a la participación en el activo. Mayor participación, mayor movimiento a favor del precio. Menor participación va a ser digamos que bueno, sí, un menor comportamiento a favor del precio, es decir, que se presente una tendencia bajista por parte de los activos y que adicionalmente pues eso es algo que siempre nosotros vamos a estar pendiente, sobre todo en el mercado de los índices, sobre todo en el mercado de acciones o incluso en los commodities, digamos que ver el volumen en los commodities también es algo importante, pero yo diría que aquí podríamos mirar más desde el punto de vista de los informes que se publican los viernes. Qué pena con ustedes, pero sí, inicialmente ahí es cuando nosotros vamos a poder ver que esta, o bueno, desde el punto de vista de esta teoría, sí acompaña bastante fuerte la tendencia desde el punto de vista del volumen. Entonces, como un punto importante. Y ya el sexto principio, que ya es el último principio de la teoría de Down, y ya con lo que cerramos este evento online el día de hoy, y es que las tendencias mantienen su vigencia hasta que definitivamente se presente nueva información que muestre un cambio de tendencia. Entonces aquí normalmente aquí es cuando nosotros vamos a poder encontrar señales de agotamiento, cambios en el contexto o con respecto a los ciclos del mercado. Igualmente, vamos a explicar cada una de estas para que no haya ninguna confusión. Cuando nosotros hablamos de señales de agotamiento es que por aspectos técnicos, ¿cierto? O incluso desde el punto de vista de la participación, no se presente mayor información que pueda determinar de que o que esa tendencia se pueda seguir marcando en el tiempo. Volvamos con nuestro ejemplo de Apple. Entonces, inicialmente en la fase de acumulación era por la nueva información o porque Apple anunció, no sé, el iPhone 14 y fuera de eso un nuevo producto. Entonces, claro, eso se va manteniendo la tendencia de participación. Entonces, claro, a medida en que los operadores van aumentando sus posiciones, vamos a suponer que digamos que esa tendencia va a llegar a un punto final cuando se dé el lanzamiento oficial. Entonces, claro, nosotros vamos a estar tomando posiciones a favor y a medida en que el tiempo se va marcando para mantener ese movimiento a favor, normalmente las compañías lo que hacen es que se apoyan bajo las publicaciones de sus estados financieros, que van saliendo nuevas noticias, digamos que filtraciones de las imágenes del nuevo celular, que pruebas del nuevo producto de Apple que digamos que, bueno, lanzamiento previo o digamos que publicación o imágenes de los nuevos productos y digamos que a medida en que se va presentando esa información, claro, se va a seguir manteniendo la tendencia al punto en que ya digamos se da el lanzamiento, efectivamente ya los operadores pasan de esa fase de participación ya al cierre o a la toma de utilidades y luego ahí lo que se va a presentar obviamente es la tendencia bajista. Sin embargo, lo que van a hacer los mercados es que van a tratar de justificar, pues, digamos que esa posición esa posición en largo o esa posición a favor del precio, a medida en que la información ya llega a un punto en que no logre justificar que se va a presentar, pues, digamos que ese punto de vista de que bueno, sí, o sea, que la información no, digamos que ya no va a justificar esa posición a favor. Y ahí es cuando nosotros ya tenemos esa señal de agotamiento y se puede presentar un cambio de tendencia. Entonces, es decir, que ahí ya pasamos a la lateralidad y como ya no hay más información, pues los
todo el mundo cierra sus posiciones y se empieza a ver una fase bajista por parte del activo. Esa es la señal de agotamiento. Luego también por parte del cambio de contexto, supongamos de que se puede mantener un movimiento alcista. Esto es el mejor ejemplo es por parte del petróleo, sobre todo antes de la pandemia, el WTI, que mantenía digamos que unos movimientos considerables, pero claro, luego de que se presentó el tema de la pandemia y que China principalmente empezó a cerrar todas sus, bueno, sí, toda su, bueno, su manufacturera y empezó a disminuir sus compras en petróleo, pues claro, el WTI presentó una caída significativa, es decir, se presentó un cambio de tendencia, es un cambio de contexto porque el contexto ya pasó desde un punto de vista de una fase de crecimiento a una fase, digamos, de contracción debido a la pandemia. Y también por parte de los ciclos del mercado, ya sea por parte de ciclos estacionales, de ciclos presidenciales, o que simplemente estamos pasando desde un punto de vista ya de un ciclo de crecimiento de Kuznets o un ciclo ya de largo o de larga fase, entrando a un punto de recesión o de desaceleración económica, pues también se puede presentar obviamente ese cambio en la tendencia. ¿Listo? Y ya con esto pues llegamos a el final de este evento. Si les gustó este contenido o quieren saber más con respecto a cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, eventos en vivo o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@eldfx.com que nosotros, el DFX o el Distrito Financiero, somos una academia de trading que se dedica a brindar todo ese tipo de contenido. Es decir, nosotros nos dedicamos a brindar educación, formar personas que quieren ser traders y nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp también nos pueden escribir. Tenemos un grupo en Telegram bastante bueno. También nos pueden seguir en nuestra red social de TikTok. Y en YouTube nos pueden encontrar como DFX Distrito Financiero. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les agradezco a todos ustedes por su participación. Recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. No, Fred, a ti, muchas gracias por tu participación. Y bueno, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz tarde o feliz mañana, dependiendo del país donde nos estén sintonizando. Y no siendo más, también les deseo felices trades a todos ustedes. Hasta luego, traders, y nos veremos en un próximo evento.